El título de hoy es Las 10 vírgenes. Esta parábola ya la conocemos, yo creo que todos, pero es importante conocer su significado. Vamos a empezar a leer Marcos 4, del 9 al 12. Marcos 4, del 9 al 12. Esta es simplemente una revelación del por qué Yeshua hablaba siempre en parábolas y parece fuerte sus palabras. Dice así. Dice, y decía Yeshua, el que tenga oídos para oír, entienda. Cuando se quedaron solos los que lo acompañaban, juntamente con los 12, le preguntaron con respecto a la parábola. La parábola que le están preguntando es acerca de la parábola del sembrador. Y Yeshua les respondió, a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas son en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se arrepientan, ni les sean perdonados sus pecados. Entonces, si se fijan, son palabras, la verdad que bastante fuertes. ¿Por qué hablaba en parábolas? Para que viendo vean, pero no entiendan y oigan, y que no se arrepientan y que no sean perdonados sus pecados. Las parábolas utilizan símbolos, expresiones idiomáticas y metafóricas, de tal manera que el que esté familiarizado con la palabra debe de entender el significado oculto. Aquí, curiosamente, los discípulos todavía no alcanzaban a entender las parábolas, tanto así que fue que le preguntaron el significado de la parábola del sembrador. Entonces se tenían que estar familiarizando con la palabra, o sea, con Yeshua, para que pudieran entender estas parábolas. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Quién lo quiere leer? En aquel tiempo, el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas, junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y en medio de la noche se escuchó una exclamación: miren, viene el novio, salgan a su encuentro. Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque he aquí que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron diciendo: tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con los que lo venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo: en verdad les digo que no las conozco. Estén pues alertas, porque no saben ni el día
ni la hora. Pues qué interesante. Aquí vemos varios elementos. Primeramente, las doncellas prudentes o sabias. Después, número 2, las insensatas. Número 3, vemos que hay lámparas. 4, hay luz. Y 5, aceite. Curiosamente, las doncellas o vírgenes insensatas fueron a comprar aceite, pero ya era demasiado tarde. Llegó el novio y solamente las que estaban preparadas con las lámparas llenas de aceite fueron las que pudieron entrar a la fiesta de bodas. Vamos a desglosar cada una de estas palabras que son claves para entender esta parábola y las vamos a desglosar, obviamente, con la Biblia. Una pregunta, ¿qué requisito era necesario para que estas doncellas fueran aceptadas por el novio? ¿Que estén preparadas? Que estuvieran preparadas. Y esa preparación, el aceite y la luz, ¿verdad? Sí, y sus ropas también. Ropas, ajá. Vamos a ver entonces la primera palabra. 22, coincidencia no lo pensó. ¿Quiénes son las doncellas prudentes o sabias? Salmos 19:7. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Y la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Nomás ese? Sí, nada más ese. Entonces, fíjense. Aquí vemos que las prudentes o sabias son aquellos que tienen la ley de Yahweh, ¿verdad? La Torá. Vemos que la ley de Yahweh es perfecta y restaura el alma. Perfecta. El testimonio de Yahweh es fiel y hace sabios o prudentes a los inmaduros. Ajá. ¿Qué dice Mateo 7:24? Dice, por tanto, todo el que escuche mis palabras, está hablando Yeshua, y las ponga por obra, no solamente es oír, sino hacer, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces aquí vemos también que quien quiera que escuche las palabras de Yeshua y las ponga por obra, será considerado prudente, como las vírgenes, todas ellas prudentes. Los sabios o prudentes son aquellos que tienen la palabra como fundamento de su vida. La palabra ya sabemos que es Yeshua y es la Torá, y Yeshua es la Torá viviente. Entonces es necesario tener como fundamento a Yeshua y su Torá como fundamento principal en nuestras vidas. Y los necios son aquellos que desprecian las enseñanzas de Yeshua, su Torá, que por cierto Torá significa instrucción. Ahora, ¿qué dice Proverbios 1:7? Dice, el Ya lo principio tengo. de la sabiduría, el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí ya estamos desglosando
a la palabra número 2, a las doncellas o vírgenes insensatas, que son aquellos que desprecian el conocimiento y la disciplina de Yahweh. Ajá. 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 Proverbios Ajá. 8, ¿Proverbios qué? 10:8. Dice, el que es sabio en su corazón aceptará el precepto, pero el de hablar insensato será atrapado. Aquí estamos viendo también quiénes son esas doncellas insensatas. Todo aquel Sí. de hablar insensato y que desprecia el precepto, los preceptos de Dios. Y Mateo 7:26. ¿Mateo 7 qué? 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó y fue grande su destrucción. Entonces aquí Yeshua está diciendo que las personas insensatas son todos aquellos que escuchan sus palabras, pero no las ponen por obra. O sea, todos aquellos que son desobedientes a sus mandamientos. Ahora vamos a definir otro elemento de la parábola que son las lámparas. Proverbios 6:23. 6:23. Ajá. 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así es. Aquí vemos qué es la lámpara, los mandamientos, ¿verdad? Sí. Mandamientos, sí. Los mandamientos. Salmo 119. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mis sendas. O sea que la Pero lámpara... es 119 que... 105. 119, 105. Aquí vemos que la lámpara y la luz, que es la palabra de Dios. Ya vimos también en Proverbios, habla de la luz y de las lámparas, que coinciden lo mismo, es la palabra de Dios. Sí. El aceite, ¿qué podrá ser el aceite? Recordemos que una lámpara, para que tenga luz, debe tener aceite, ¿verdad? Es un requisito de una lámpara que tenga aceite. Si no, pues por más que le prendamos ahí el cerillo, no va a prender, no va a durar mucho la mecha. El aceite, ¿qué será? No. Se habla del Espíritu Santo, ¿no? Ajá. ¿El aceite qué? ¿El conocimiento de la palabra? ¿Sí? ¿Y quién nos da ese conocimiento de la palabra? ¿La Torah? La Torah es la palabra. ¿El Espíritu Santo? Yahweh. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu. Yahweh. Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Desde el 7 para que se entienda quién es. Desde el 7. El Espíritu Santo. Sí, por eso desde el 7 hay que leer. Desde el 7. Desde el 7. ¿Desde el 7? Sí, desde el 7. ¿Lo leo? Bueno, yo lo leo. Pero yo os digo... Yo les digo la verdad. Es conveniente para ustedes que yo me vaya, está hablando Yeshua. Porque si no me voy,
El ayudador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto nos da a entender que el Espíritu es quien nos redarguye de pecado. Ya vimos qué es pecado. Sí. Pecado es todo aquello que transgreda a la Torá, a los mandamientos de Dios. Entonces, ese es el aceite que necesitamos para poder encender nuestra lámpara. Primero que nada, necesitamos tener ese aceite, ese entendimiento de la palabra, esa comprensión de que estamos siendo pecadores, y ese mismo aceite nos llevará a la obediencia de la palabra, a ser unas personas sensatas. ¿Qué dice 1 Corintios 2:12? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios nos vamos hasta el 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Así es, el conocimiento y la ciencia vienen del Espíritu Santo. ¿El conocimiento de qué? Pues de todas las cosas, pero principalmente de la palabra, de la lámpara y de la luz. Necesitamos ese aceite es necesario para que podamos tener nuestra lámpara. La lámpara ya vimos que es la palabra, y nuestra luz. Y de esa forma ya podemos encender nuestra lámpara, ¿no? ¿De dónde sale el aceite? Hablando en lo común, ¿de dónde sale el aceite de las lámparas? Aquellas lámparas que se usaban antes. Del olivo. Del olivo, exactamente. En específico, de la fruta del olivo, que son las aceitunas. Nosotros, dice la palabra, si es que hemos sido injertados en el olivo, o sea, en Israel, nosotros somos una rama de olivo también. Entonces, la palabra nos demanda que debemos de tener fruto, y fruto en abundancia. Entonces, ¿qué fruto debemos de dar? ¿Manzanas o peras? Aceitunas. Aceitunas, exactamente. Debemos de dar aceitunas. ¿Y cómo se saca el aceite de las aceitunas? Bajo presión. Viéndolas, machacándolas. No manches. Esto quiere decir que es necesario pasar por ciertas tribulaciones, así como dijo Yeshua. Todo aquel que deje madre, padre, hermanos, hermanas, terrenos, por mi nombre, yo le multiplicaré 100 veces más en esta tierra, con tribulación, y en el futuro la vida eterna. Entonces es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones. No hablo a lo mejor de tribulaciones horribles, ¿no? Pero siempre es necesario estar bajo presión, así como las aceitunas, que hay que mantenerlas bajo presión para sacar lo mejor. Lo más valioso de una aceituna en sí no es la aceituna, sino es el aceite. Entonces, esa presión es la que nos ayuda a estar en constante comunión con Dios. Probablemente si no tuviéramos tribulaciones en nuestra vida, nos olvidaríamos fácilmente de Dios. Ahorita he visto más publicaciones en el Face y en las redes sociales de la gente queriéndose acercar a Dios, a su manera, quizá, pero era necesaria esta tribulación, probablemente momentánea, de estar encerrados en nuestras casas para sacar lo mejor de nosotros, para sacar ese aceite necesario para nuestras lámparas, para que el Espíritu nos redarguya, el Espíritu Santo nos redarguya, y podamos tener convicción de que hemos estado equivocados, de que hemos estado siguiendo doctrinas de hombres y no nos hemos acercado a la lámpara,
a la palabra. Y si no tenemos aceite, pues nuestra lámpara está vacía, y si está vacía no podremos tener luz. Y sin luz podemos tropezar en cualquier piedrita, en cualquier ramita. Mateo 7:15. Dice, tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol bueno producirá frutos buenos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos, los reconocerán. Definitivamente es importante llevar fruto. No solamente ser injertado en el olivo natural, sino que debemos de producir fruto. Y es necesario conocer en qué árbol estamos siendo injertados. Si estamos siendo injertados en Israel, entonces debemos producir aceitunas para que podamos tener Espíritu en nosotros. ¿Qué tan importante es conocer qué árbol somos? Si no sabemos a qué árbol pertenecemos, entonces probablemente estemos dando manzanas, o probablemente estemos dando naranjas, pero para nosotros es necesario producir aceitunas. Y estoy hablando también en parábolas. Háblenos bien, compañero. Ahora, ¿se fijaron que las vírgenes prudentes le dijeron a las vírgenes insensatas? ¿Qué les dijeron cuando les pidieron aceite? ¿Recuerdan? Mateo Pues que no, Es que les que no podían pidieron darle porque no aceite. los iban a ajustar. que no les podían dar. Y entonces, Que fueran a comprar. Porque después todas me quedé sin aceite. vamos a ver por qué les mandaron comprar el aceite. Y eso lo vamos a encontrar en Proverbios 23. Proverbios 23:23. Cómprala y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ajá. Tenía que ser adquirida ese aceite, ¿no? Pero era demasiado tarde. Sí. Ya el novio había llegado cuando ellas quisieron haber comprado la sabiduría, la inteligencia para ser prudentes. El tiempo ya no ajustó. Y por último, ¿por qué creen que menciona 10 vírgenes? ¿Por qué no 2 o 3 o 4 u 11? Porque son las 10 tribus perdidas lo que representan. Me sorprendes. ¿Mande? Me sorprendes, exactamente. Representan a las tribus perdidas. Y recordemos lo que dice Mateo 15:24. Yeshua contestando dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y esas ovejas descarriadas son las 10 tribus, son estas 10 vírgenes. Algunas estarán dormidas, algunas estarán distraídas, sin aceite, sin el aceite necesario. Y recordemos que el novio está por llegar. Entonces, si no han ido a comprar el aceite, vayan y cómprenlo.
No sea que llegue y nos encuentre desprevenidos sin aceite. Yo ya tengo aceite. ¿Alguien tiene algún comentario? Digo que yo ya tengo aceite ahí de reserva. Gloria a Dios. Excelente. Entonces, lo que esperaba, bueno, no sé, ahí yo entro un poquito en confusión. Por ejemplo, ellas estamos hablando del aceite que representa el Espíritu Santo. Y ellas esperaban al novio, o sea, una analogía de que esperaban la llegada de Jesús. No sé si es así o porque al final de cuentas ellas iban a llevar la verdad a esas tribus perdidas, ¿no? Me imagino. Entonces, si el aceite representa el Espíritu Santo, ellas iban a recibir la sabiduría por parte de Jesucristo. No sé si esté bien. Efectivamente, esperando la llegada de... pero esa preparación tenía que estar completa, tenían que estar vestidos para la fiesta, sus lámparas preparadas y encendidas, o sea, que llevaran luz. Entonces, el aceite representa al Espíritu, que es el que te da el conocimiento de la palabra. La palabra es la luz y la lámpara. Entonces, encender esa lámpara. Podemos leer la Biblia, pero si no tenemos el aceite, el Espíritu, estaremos leyendo sin entendimiento. Y entonces podremos llevarnos cualquier doctrina de hombres. Y es por eso que las denominaciones, las personas o los que sus denominaciones o sus religiones ha sido porque leyeron un pedacito acá, otro pedacito allá. ¿Quién sabe qué? Pues, ¿cuáles? Y en base a eso, se hace una revoltura, porque no estaba el Espíritu, no había aceite para encender esa lámpara. Okay. ¿Sí? Yo siempre he visto en el conjunto de todos creyentes que nos decimos cristianos, al margen de la denominación, y teóricamente todos esperamos ser arrebatados por el Señor en el momento oportuno, y todos esperamos gozar de la vida eterna, y todos gozamos estar, o sea, todos pensamos estar siendo hijos de Dios. Sin embargo, de acuerdo con la parábola, aunque la gente tenga el conocimiento intelectual, probablemente no ha permitido que la acción de Dios, en lo que conocemos como su Espíritu Santo, pueda realmente modularlo o modelarlo. Y entonces uno se modela a uno mismo. La verdad es que me sorprendo conmigo mismo incluso cuán religiosos somos. De alguna manera, porque interpretamos muchas de las actividades nuestras como piadosas, como buenas, y como una forma de atraer la atención de Dios para otorgarnos su misericordia y su salvación. Sin embargo, bíblicamente pues, no es así el orden de las cosas. La gente viene a Jesucristo, tal vez lo conoce intelectualmente, y es una buena forma conocerlo, por lo menos intelectualmente, pero se ocupa también conocerlo espiritualmente. Y la única manera de conocerlo espiritualmente es, después de conocerlo intelectualmente, poder doblegar espiritualmente a tal manera de saber uno mismo reconocer que uno es pecador 100%, que uno no es sabio ni uno no merece absolutamente nada, por más moral que uno sea, por más ordenado que sea
en la familia, en los trabajos, en lo que sea, ¿no? Y sin duda, a través de esa humildad y sencillez es cuando finalmente podemos ser revividos, renacidos, y es cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo. Hasta entonces, sin embargo, en el caso de las vírgenes, pues pareciera que sí conocían de la experiencia de tener el Espíritu Santo. Sin embargo, tal vez en el actuar humano y tal vez religioso, se va perdiendo la necesidad espiritual de tener la guía del Espíritu Santo. Puede ser que en este momento los teólogos sean la gente menos espiritual que pudiera haber, ¿no? Pudiera ser la gente con más conocimiento, pero más soberbia además. Y realmente tratar con el Señor Yahweh es llegar con la mayor humildad. Señor, yo no sé nada, dime tu palabra, ¿de qué se trata? Por favor, mira, por favor, aquí estoy. Quizá ese constante clamar, ese constante humillarse ante el Señor Yahweh, no estoy diciendo que esto así es, pero pudiera ser que sea una forma de estarse llenando constantemente del Espíritu Santo. Obviamente, la lectura de la palabra, obviamente la oración, obviamente la sumisión irrestricta de uno mismo y de los gustos personales, ¿no? Entonces, no sé, pero siempre he visto la parábola de las vírgenes con las iglesias, vamos. Es el conjunto de iglesias cristianas. Todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo tiene la sana doctrina, todo el mundo se regocija a su manera, unos bailando, otros aplaudiendo, otros cantando, otros orando, otros tirando el piso, de muchas maneras. Y bueno, no es que sea malo alguna cosa de esas, excepto humillarse ante las imágenes. Eso sí es malo, abiertamente. Todo lo demás puede que no sea malo, pero las imágenes sí. Perdónenme, pero por ahí sí, porque es bíblicamente reprendido todo aquel que se inclina ante las imágenes al decir, ¿no? Pero bueno, finalmente todo lo que hacemos nos infla y nos limita como para aceptar sencillamente la presencia de la guianza del Espíritu Santo. Y entonces las iglesias, así estamos. Cada vez me convenzo más, veo las iglesias y veo el comportamiento de los feligreses de la iglesia A o de la iglesia B, es similar. Y se gozan en sus cultos, en sus reuniones, y la paz del Señor sea contigo, y Dios te bendiga, y aleluya, y gloria a Dios. Todo el mundo es exactamente lo mismo. Sin embargo, pudiera ser que en el fondo el Espíritu Santo no campea necesariamente, aunque la gente tenga conocimiento o haya conocido al Dios o al verdadero, ¿no? No sé, quizá por ahí iría. Sí. Referente a la pregunta de Frank, aquí se manda a comprar el aceite, ¿verdad? ¿Cómo es que podríamos comprar al Espíritu Santo? Pues en sí nosotros no tenemos el dinero suficiente como para poder comprar algo de Espíritu Santo, pero hay alguien que pagó ese precio, o sea, tomando la analogía como de comprar. Sí, así es. Yeshua pagó ese precio que para nosotros era imposible pagar, para que su Espíritu pudiera ser derramado en nosotros, para que Él nos diera el conocimiento, Él nos redarguyera de pecado. Eso es lo que necesitamos para poder tener el Espíritu. ¿A quién vamos a recurrir a comprar, por llamarlo de alguna manera, el Espíritu? A Yeshua, porque Él es el que pagó el precio. Debemos de humillarnos ante Él para que, o sea, el novio mismo sea el que nos reparta ese aceite, que para nosotros es imposible comprar, pero Él nos lo otorga a todos aquellos que lo recibimos como Señor y Salvador. Y ese es el requisito necesario para poder tener nuestras lámparas llenas de aceite, que tengamos a Yeshua como nuestro único Salvador y Señor, como único mediador entre nosotros
y Dios Padre. El único Salvador, ningún otro intermediario, ningún otro posibilidad de acercarnos a través de ese camino hacia Dios, solamente el camino pues es Yeshua. Y ese es el camino que nos lleva a la adquisición de ese aceite y por lo tanto del conocimiento espiritual, como decía mi papá, del conocimiento espiritual de la palabra. Así es. Y también se puede hacer a lo mejor perdón. No, adelante, Frank. Bueno, nada más quería tomar un ejemplo más de hacer una analogía más, porque si se fijan ahí habla de las mujeres que estaban en la espera del novio, ¿no? Si hacemos una analogía, ¿cuántos de los que vivimos en la actualidad no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Estamos al día, vivimos al día en el aspecto de que desconocemos cuáles son los mandamientos de Dios y que no estamos preparados, ¿no? Y hay gente que sí está preparada, quizás sea muy poca la gente que está preparada. Ahí lo dice ahí mismo, ¿no? 5 estaban preparadas, 5 no tenían y bueno, es algo que vivimos a diario, ¿no? ¿Cuánta gente nosotros vemos que ni siquiera dedica un poquito de tiempo para ver pues quién nos salvó del pecado y a quién tenemos que esperar y de qué forma tenemos que prepararnos nosotros, ¿no? Así es. Sí, En exactamente. Isaías 55, ¿no? Hay un pasaje interesante, ¿eh? Isaías. Uno puede comprar gratis. ¿55? 1. Uh-huh. Dice, oh, todos los sedientos, vayan a las aguas. Los que no tienen dinero, vayan, compren y tomen vino y leche sin dinero y sin precio. Uh-huh. Ahí está. Ándale. En Apocalipsis hay otra cita también de comprar sin dinero. No recuerdo en este momento, pero hay otra cita de que uno puede comprar cosas sin dinero, solamente por fe, por pedirlas, por entregarse al Señor Yahweh. O simplemente por necesidad. También. Uh-huh. Así es. A ver si encuentro ese de Apocalipsis. En lo que lo encuentran, ¿puedo comentar un suceso? Sí, claro, adelante. ¿En lo que lo encuentran? Ok. Me dijo una amiguita que me iba a hablar por teléfono. Le dije, nada más de 7 a 9 no me hables porque estoy en mi lectura bíblica. Ya, posteriormente me habló y me dijo, ay, qué padre. Terminamos de hablar, me dijo, qué padre. Digo, bueno, si quieres, te llama la atención, pues te puedo pasar el enlace o puedes ver la retransmisión. Le digo, nada más que tienes que dejar de comer puerco. Y me dice, entonces mejor más adelante, ahorita no. Entonces, ahorita retomando lo que tú me dices de que en el Facebook había como más creyentes, por así decirlo, en la religión, pero ¿a qué nivel, no? O sea, una cosa es lo de los escribas, ¿no? Lo que digo y otra cosa es lo que hago, ¿no? Y yo le expliqué, es que se lee la Biblia y se hace caso de lo que dice ahí. Uh-huh. Ese es el motivo por el cual yo te pude decir que entre los animales que dice ahí es el puerco. Después, mejor. Okay, más adelante. Uh-huh. Gracias por el comercial, ahorita se me vino a la mente. Me acordé de la amiguita también que ya ha invitado y cuando dice que tiene que dejar de comer puerco, pues hasta ahí llegamos. Bien, bueno, ese es uno, pues, ajá. ¿Qué tienen el puerco? ¿Y como consejo para Elvira? Uh-huh.
ahí te puedes dar cuenta que la gente no quiere dejar cosas porque les gustan, por tradición o por lo que sea. Pero probablemente lo principal sea que la gente se empiece a acercar, como dice en Hechos. En Hechos dice que, déjame encontrar la cita. Dice, dice, es en Hechos, Hechos 19, Hechos 15, 19. Dice, por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Dios de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. O sea, tú hiciste bien diciéndole que, pues, que es un mandamiento, ¿no? Pero como aquí como que se recomienda que primero hay que invitarlos con lo más sencillo. Y lo más sencillo es esto, pues, que hay que dejar la contaminación de lo sacrificado a los ídolos, la fornicación, lo estrangulado y la sangre, o sea, de comer sangre. Eso sí, de plano no. Y luego dice en el 21, porque desde las primeras generaciones, Moisés, o sea, la Torá, ya todas las leyes, ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada Shabbat en las sinagogas. Esto quiere decir que sí, que vengan todos para que empiecen a escuchar. Y va a llegar el momento en que escuchen los mandamientos y ahora sí, llenos de espíritu, el espíritu va a dar esa convicción de pecado y cada quien va a ir dejando las cosas pecaminosas a su tiempo. Probablemente hay quienes dejan el puerco más rápido que otros o X cuestión equivocada, ¿no? Pero bueno, aquí está el consejo. Poco a poquito. Poco a poquito. No sé yo, ¿qué dijiste? No, yo dije que poco a poquito es como les va a ir cayendo y van a tomar conciencia y esto. Sí, hoy también vamos a cenar carne de cerdo. La espanté. Como todos los días. Sí, fui muy agresiva, ¿verdad? Precisamente fue por algo parecido a tu historia. Fíjate, dice, algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Y esto pues es un error, o sea, la circuncisión sí es un mandamiento, pero primero hay que entregar la vida a Yeshua, hacerlo nuestro Señor, y Él nos irá marcando la pauta en qué momento circuncidarse, o en qué momento dejar el puerco, o en qué momento dejar todo lo equivocado. Pero está bien, Elvira. Así nos ha pasado a todos. Quisiéramos como que todos entendieran a la primera, pero pues todos hemos sido diferentes y vamos entendiendo a nuestra velocidad. Lo importante es que ahorita compren ese aceite, compren sin dinero ese aceite y que estén preparados para la llegada del novio. Y ya, las cosas de obediencia de la ley, pues se podrán hacer conforme vayan creciendo espiritualmente.
más vale a veces entender por sí mismo, ¿no? Empezar a descubrir cuál es la verdad, porque sí, a veces queremos cambiar a alguien de un día para otro, o es más, con una simple invitación, como lo hizo, pues sí, va a ser difícil, ¿no? Porque tenemos, acuérdense, costumbres muy arraigadas y pues es difícil a veces ver la verdad porque te duele ver la verdad, que estás equivocado y que a lo mejor a la gente que tienes al lado está equivocada y no, a veces no hay palabras tan simples que los hagan entender que se están haciendo las cosas mal, ¿no? Y así es. Hay que recordar que la palabra es, en la misma Biblia se describe como una espada de dos filos, una espada de doble filo. ¿Y qué pasa cuando te entierran un cuchillito? Pues duele. Ahora imagínate una espada de dos filos que corta por arriba y por abajo y que atraviesa hasta los tuétanos, dice, o sea, el hueso y hasta lo más profundo del hueso llega la palabra, pues es dolor, dolor total. Entonces a todos nos ha dolido algo en alguna situación cuando la palabra nos atraviesa y nos llega hasta el huesito. Pues exactamente, así como dice Frank, pues es doloroso, pero pues hay que hacerlo si queremos que la herida sane, por decirlo de alguna manera. Así es. Sí, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo estoy muy contenta, muchas gracias, porque muchas ocasiones en diversas iglesias escuché este mensaje, esta parábola, y pues me gustaba mucho, ¿no? Y siempre le pedí a Dios que me tuviera, que pudiera estar yo preparada con mi lámpara y con suficiente aceite, pero hasta ahora aprendí qué significa la lámpara, qué significa el aceite, qué tipo de aceite lleva, qué tipo de árbol debo ser para saber qué tipo de aceite debo de producir. No sé, es como ver con otros ojos esta nueva historia, saber a quién representan esas 10 mujeres, te cambia el panorama de qué es, cómo debes de pedir y de qué significa y qué increíble es. Estoy muy contenta. Gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios porque a todos nos ha estado hablando en este tiempo. Hemos estado descubriendo muchísimas cosas de la palabra y han sido de bendición, yo creo que para todos. Para mí en lo personal, sí. Y qué gusto que nos compartas de que te sientas feliz. Yo también me siento feliz cuando entiendo algo de la palabra y que ahí ha estado durante años y años y lo hemos leído montones de veces y cuando llega el rayito de luz y entiendes, wow, se siente increíble. Sí, es increíble. Tantos años de escucharla, de leerla, de pedirla y hasta hoy se ve diferente. Se entiende la verdadera razón de la parábola. Sí, así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias por compartir también. Felicidades, Ada. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o compartir? No, también la contesté. Pues si no, ¿qué les parece si oramos para despedirnos? Y por cierto, Elvira, ¿has sabido algo de Miguel Ángel? Que sigue internado, manito. Es lo único. Sigue internado, digo. Y es ganancia, ¿verdad? Sí.
Ah, ok. en la tarde. Para volverlo a incluir ahorita en la oración. Gracias, muy amable, gracias. Oye, Arturo, ¿Vale? también está muy, muy enfermo el esposo de Maribel, de tu prima Maribel. ¿Cómo se llama? Se llama Francisco Javier, pero del apellido no me acuerdo, siempre nomás Francisco Javier. ¿Y también es de coronavirus o...? No, él está muy enfermo, son los riñones. Ah, ok. ¿Francisco Javier? Y está en el hospital y dice Maribel que no dejan que estén ahí nadie. Ni, ella estuvo ahí, de todas maneras, afuera, pues, esperando a ver qué le decían. Ayer todo el día hasta la noche estuvo ahí esperando, pero no, ni la dejaron entrar, ni nomás le dicen que está muy mal, pues, y empezó los riñones y dicen que hay que dializarlo lo rápido que se pueda. Ok. Pues A ver si aguanta. para orar por él. ¿Francisco Javier dijiste? Francisco Javier. Ok. Bueno. Aprovechando, ¿alguien más quiere que oremos por algo? Bueno, si no, pues hay que orar por el término de la reunión, agradecer a Dios por Miguel Ángel para que pueda salir del coronavirus y por Francisco Javier. Javier. Reuniones. Ok. ¿Alguien quiere orar? ¿Nadie? Bueno, pues yo oro entonces. Gracias, Señor Dios Yahweh, porque nos has permitido leer nuevamente tu palabra. Gracias porque nos permites estar juntos en nuestro espíritu, aunque estemos separados por la distancia. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has ayudado a entender que necesitamos con urgencia comprar ese aceite que necesitamos para tener nuestras lámparas llenas para cuando llegue el novio. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender de qué manera podemos prepararnos completamente y estar listos. De igual manera te pido que tú nos hagas dignos de ser arrebatados de esta tribulación que viene. Así dice tu palabra, que oremos por que seamos tomados por dignos. También te quiero pedir, Señor, por cada uno de los que están aquí conectados, que tú nos bendigas, que tú nos des entendimiento, que tu Espíritu nos redarguya, Señor, y nos dé ese entendimiento que necesitamos para comprender en qué estamos bien y en qué estamos mal, porque queremos agradarte y servirte solo a ti. También dice tu palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Yeshua, tú estarás en medio. Sabemos que tú estás en medio aquí de esta reunión y por eso queremos pedirte, tú que compraste nuestra salud y nuestra salvación, queremos pedirte en especial por Miguel Ángel, que está internado por coronavirus. Te pido, Padre, que tú lo sanes, que tú hagas un milagro, Señor, en su vida, en su cuerpo, en su salud, que hasta los médicos puedan quedar sorprendidos, Señor, de esta sanidad tan especial que tú tienes para él. Pero, Señor, te quiero pedir que él pueda reconocer que tú fuiste y que ningún otro intermediario hay y que tú fuiste el que enviaste esa salud que él necesitaba. Te pido por sus hijos, Señor, para que tú les des esa confianza y esa tranquilidad de que su padre va a salir sano del hospital. Te pido, Padre, que también lleve salvación a él y a su casa, a su familia. También te pido por Francisco Javier, que también está internado, Señor, por cuestión de sus riñones.
Te pido, Padre, que tú regeneres todo órgano que esté dañado en su cuerpo, que esos riñones que están teniendo un mal funcionamiento, que tú le pongas riñones nuevos, Padre, y que pueda salir también sano del hospital, pero sobre todo que él pueda reconocer que fue un milagro de tu parte, exclusivamente de tu parte, Señor Dios, Yahweh. Te doy gracias porque tú nos has escuchado esta tarde, tú nos has escuchado, y si sabemos que tú nos has escuchado, sabemos que tú nos darás lo que te hemos pedido en el nombre de Yeshua. Te pido, Padre, que tú nos sigas cuidando a los que están aquí conectados y a sus familias de toda enfermedad, de accidentes, Señor, y de toda maldad. Te pido que ángeles acampen alrededor nuestro, de nuestras casas y de nuestros familiares. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén. 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 Amén.